Buenas noches, amigos, hermanos de la Plaza San Martín. Hoy día en esta oportunidad estamos acá con mi hermano Ángel. Ángel, un gusto, primera vez que lo veo y hemos aprovechado la oportunidad de que hemos coordinado para hacer este debate. Yo creo que es importante. Me presento primero, mi nombre es Julio Márquez Lozada, soy cristiano católico, soy catequista, por cierto, y estoy 8 años en este camino. Y bueno, yo siempre vengo acá para debatir, siempre en el clima del respeto, ¿no? Y a Ángel ya yo he visto que se puede debatir con él. Y entonces en esta oportunidad, el tema que vamos a debatir es la iglesia verdadera, ¿no? Como ya dije, que soy cristiano católico, voy a defender la posición de la iglesia católica. La iglesia católica es la iglesia verdadera, ¿no? Acá mi hermano se presenta y... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel Taza, soy cristiano evangélico, pertenezco a la iglesia Un Nuevo Comienzo, que está en Villa María, José Gálvez. Y bueno, con mucha expectativa, recién conocí la semana pasada a Julio, ¿sí? Porque él también había estado viendo algunos videos en el cual había tenido un debate acá en la Plaza San Martín, y bueno, me contactó y bueno, muy contento de haber recibido esta invitación, ¿no? De parte de Julio, te agradezco, para poder debatir contigo. Y bueno, esperando que todos podamos alcanzar, como le decía Julio por teléfono, esto no es algo antagonista ni ataque a la persona, sino que incluso como público podamos llevar un debate alturado donde no hayan pues pifias, ni burlas, ni nada, ni ataques al hombre, sino a las ideas y los argumentos, porque finalmente no es destruir al oponente, sino poder llegar a una verdad, porque ciertamente la verdad es objetiva, no es relativa, como se cree. Existe una verdad, solamente hay que investigar y ir en la búsqueda de ese conocimiento para poder llegar a ella. Por mi parte, como cristiano evangélico, la verdad es Jesucristo. Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hermanos, bueno, dándole el pase de inicio acá. Entonces, ¿cuánto tiempo va a haber? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que para no hacerlo tan cuadrado, como estamos haciendo, como tú me comentabas, un debate de amigos, hagamos simplemente, con todo el respeto, yo escucho todo tu argumento, sea extensa, sea corta, y cuando tú terminas ahí recién intervenir. Ok, chévere. Entonces, bueno, ¿por qué yo digo que la iglesia católica es la iglesia verdadera? ¿No? Número uno, primero tenemos que saber, como cristiano, que Cristo funda una iglesia. Cristo tiene su iglesia, ¿no? Y voy a basarme en una cita muy conocida, que yo creo que de ahí voy a desarrollar, porque pues, que es Mateo 16:18. Mateo 16:18, Jesús va a hacer algo muy importante para que podamos estar en la verdad. Va a fundar su iglesia, va a fundar su iglesia. Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vemos cómo Jesús tiene una iglesia y que la edifica sobre Pedro. Después, los poderes del infierno no van a prevalecer, es decir que la iglesia pues no va nunca, nadie lo va a derrumbar, nadie lo va a acabar. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Y que después dice a Pedro directamente, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Vemos claramente cómo las llaves denotan autoridad. Cristo, que tiene toda la autoridad, se la da a Pedro, y las llaves denotan autoridad. O sea, si yo le doy las llaves de mi casa a mi hermano Ángel, pues le doy porque le doy la autoridad de que él esté en mi casa y gobierne mi casa. De igual manera, Jesucristo, que es Dios, le da a Pedro la llave del reino de los cielos. El reino de los cielos es pues la iglesia. ¿Para qué? Para que gobierne la iglesia. Y no solamente se queda ahí, a veces dicen, con esa cita bíblica solamente no, está relacionado con muchas citas que voy a tocar. La segunda principal, que es Juan 21, del 15 al 17, donde después
Después de comer, Jesucristo le dice a Pedro, Simón Pedro, ¿me ama más que estos? Vemos cómo le habla a Pedro, no le habla a otro apóstol, sino a Pedro. 3 veces le pregunta si lo amaba. Y Simón Pedro responde, sí, 3 veces. Y ahí es donde Jesús 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, ¿Jesucristo es el buen pastor? Sí. Pero Cristo le da el encargo de apacentar las ovejas de Cristo a Pedro. Entonces vemos claramente cómo el querer de Jesús es dejar a un representante de la iglesia, a un pastor, a un, que ahora lo llamamos papa. ¿Para qué? Para que gobierne la iglesia. Porque Dios es un Dios de orden. Imagínate un colegio sin el director. Imagínate la familia sin los papás. Entonces Cristo quiso dejar su iglesia con alguien visible para que gobierne la iglesia, porque le dio las llaves, porque le dio el cargo del pastor. Y para terminar estas 2 citas importantes, a veces se dice Cristo salva, y ciertamente nosotros creemos que Cristo salva, pero la pregunta es ¿cómo nos salva? Porque si decimos Cristo salva, quiero saber cómo me salva. Juan 20:21. Juan, capítulo 20, del versículo 21, está la clave. Dice Jesucristo a los apóstoles, así como el Padre me envió, ojo, ahí está la clave, así como el Padre me envió, yo, dice Jesucristo, yo los envío. Fíjate, ese es el poder de Cristo, de que Cristo quiere salvarnos, sí, pero nos quiere usar a los hombres, en este caso los apóstoles, de instrumento. Y es por eso que la iglesia no son 4 paredes, la iglesia es un conjunto de personas que siguen la fe en Cristo, pero no solos, sino con una jerarquía, con un magisterio, con una cabeza visible. ¿Para qué? Para que pueda conducir a la iglesia en el camino del Señor, obviamente asistido por el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver en Pentecostés. Por eso ahí es donde nace la iglesia, pero en Mateo 18 es donde hace la profecía de que va a edificar su iglesia. Por eso edificaré, está hablando del futuro, y en Pentecostés nace la iglesia, pero con un pastor, Pedro como pastor y los apóstoles como parte del magisterio. Bueno, esa es una introducción que yo creo que, a ver si hay algo que pueda, ¿no? Para interactuar, ¿no? Para no ir... Bueno, yo he escuchado muchos debates, puntualmente del cura Liz Toro. Y me doy cuenta que en la mayoría de sus debates lo hacen normalmente dentro de una iglesia, una reunión católica, ¿no? Y normalmente me encuentro que está con su tribuna y todo el mundo lo abuchea al evangélico, pero este cura puntualmente tiene los argumentos más o menos, Julio, que tú tienes. Pero este cura, como en este caso tu persona, comete algunos errores, pero que ya linda lo académico ya. Es decir, como el cura Luis Toro lo hace en público abierto, el público común, digamos, el ciudadano de pie, puede darse ciertas licencias de interpretación que si de repente lo hace en un debate con un académico, un teólogo, se daría inmediatamente cuenta de los errores que comete al interpretar estos 3 pasajes que tú mencionas. Entonces, vamos a partir por un... Nadie de Luis Toro, porque la gente no conoce. Ya, bueno, habla de los argumentos. Ya, bueno, en tu persona, Julio. Entonces, bueno, tus 3 versículos, ¿no? En el caso que tú has dado. Entonces, hay un problema ahí de interpretación. Vamos a hablar de hermenéutica, y para acá, para las personas y los que nos ven por las redes, pueden un poco investigar este tema. La hermenéutica habla de la interpretación correcta de las escrituras. Por la escritura tú no puedes malinterpretar, torcer versículos aislados dentro de su contexto, sacarlos para poder hacer decir lo que quieres decir. Una de las reglas de la hermenéutica dice esto, que para que un versículo o una enseñanza bíblica
sea doctrina, tiene que por lo menos estar respaldado por 3 versículos a más. En el caso de lo que mencionas cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres la piedra y yo te daré las llaves, y que la Iglesia Católica interpreta que con ese único versículo, o que apacenta mis corderos 3 veces, 2 aislados piensan que ya le dio el encargo de la Iglesia exclusivamente a Pedro. Primer error. Dentro del contexto del versículo que tú mencionas, Julio, vamos más allá de los versículos anteriores. Y el tema principal del Evangelio dice que venía Jesús con sus discípulos y Jesús le dice a sus discípulos, o sea, el tema es este: ¿quién dicen ustedes o quién dice el pueblo que yo soy? Esa es la pregunta. La pregunta es identidad. Está dentro de ese contexto. Y los discípulos dicen, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, el profeta. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos ya puntualmente, ya, está bien, ¿y ustedes quién soy? Nótese que en el contexto, no en el versículo aislado que Julio está sacando, dentro del contexto, el tema central es la identidad de Cristo. Ese es el contexto correcto de interpretación. Entonces, en base a ello, Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, bienaventurado seas, Jesús, el Señor le dice, bienaventurado seas, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Hablando de esa declaración de Pedro, había dado, digamos, una definición teológica profunda. Está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido, el Salvador. Bajo esa definición de Pedro, teológica central del cristianismo, le dice, y yo te digo, Pedro, sobre esa roca, esa declaración, sobre esta declaración que acabas de dar, teológica fundamental para la salvación del mundo, sobre esa verdad, sobre esa roca inamovible, edificaré mi iglesia. Entonces tenemos que entender los versículos, Julio, dentro de su adecuado contexto y con una adecuada interpretación. Por eso, como te digo, que hay apologistas católicos que no van con un académico, con un teólogo, lo hacen pues dentro de simplemente su entorno, su círculo. Entonces, eso es por un lado. Con respecto a las llaves, si bien es cierto, es una declaración que le hace a ti, te doy las llaves, ¿no?, del reino de los cielos, tampoco podemos, porque no hay ningún otro texto ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento de que ratifiquen eso. Como te repito, para que sea doctrina tiene que por lo menos estar respaldado por 3 versículos a más, pero este es aislado. Si fuera así simplemente porque lo dijo, entonces versículo después, entonces si fuera verdad que con un versículo basta para decir, le doy las llaves, es el del reino de los cielos, entonces sería tan cierto que versículo después Jesús le dice, después que le dice, ¿no?, de las llaves y todo, le dice Jesús, ciertamente tengo que padecer, ya viene mi hora. Le cuenta a los discípulos, y Simón Pedro le dice, Señor, que no te ocurra eso, que no te acontezca eso. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Si fuera tan cierto de que simplemente con una declaración particular que le da, entonces también estaríamos autorizados a decir que Jesús lo está nombrando Satanás y que Pedro es Satanás. Pero decir eso por solamente una declaración sería completamente fuera de contexto. Sería muy ligero hacer esa afirmación. Por eso la doctrina católica que defienden muchos apologistas y la postura que tienes hoy es muy endeble, no se sostiene. Lo que sí te puedo decir para mi segunda intervención es que vamos a buscar en la Biblia los versículos donde la declaración que la roca de la iglesia cristiana es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvación de todo aquel que cree y tenga vida eterna, está fundamentado en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Puntualmente, Deuteronomio, y acá las personas que están viéndonos por internet tienen más tiempo, no sé si tengan una Biblia, Deuteronomio 32, versículos 4 y 3, o la tienes en el celular, no hay ningún problema. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3, 4. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, o sea, es una verdad teológica antigua. La Iglesia Católica no se puede adjudicar que porque en ese momento histórico le mencionó que tú eres la piedra, significa que es la piedra de la cual se edifica la Iglesia.
ya estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. ¿Lo podrías leer, por favor, Julio? En el Antiguo Testamento la roca es Jehová, Dios. ¿Y quién es Jehová? Jesucristo. Pero en el Antiguo está revelado como Jehová, Dios. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Gloria a Dios. Entonces, estamos un poquito dilucidando la interpretación correcta de la Escritura. Entonces, nunca nos podemos simplemente tomar versículos aislados si no tenemos todo un contexto, y si no es una doctrina repetida desde la antigüedad. Acá vemos que Deuteronomio 32, 3 y 4 declara quién es la roca, y siempre lo fue, Yahvé, Jehová. Sabemos que nosotros, como tú católico y yo evangélico, Dios es 3 en 1. Entonces, Dios es Jesús, y Jesús es Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo. Entonces hay una revelación clara desde la antigüedad de que la roca era Dios, era Jesús. ¿Ok? Ahora, hay otro texto también, un poco en el Nuevo Testamento. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 7. Ahora yéndonos al Nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Mira, y esto un apologista cristiano también lo había mencionado, el cual no estaba, digamos, le faltaba un poco más solidificar su argumento. Pero lo había mencionado. ¿Quién escribe? ¿Quién ratifica que la roca no es él? A quien la Iglesia Católica le adjudica el título de roca. Precisamente Pedro, como deslindándose, como quien diciendo, no malinterpreten, yo no soy la roca de la Iglesia. Él dice, Jesucristo es la roca, la piedra viva. Mire, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién habla? El apóstol Pedro. Es decir, la Iglesia Católica no tiene un sustento sólido, hermanos, para decir que la roca, o la piedra que se edifica la Iglesia sea Pedro. Mismo Pedro está diciendo ahí en su carta escrita a la Iglesia primitiva, Él es la roca y nosotros somos rocas vivas, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la Iglesia. Eso, ahí son dos versículos tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Doy uno nomás. Si de repente esto no quedó muy claro, que la roca es Cristo, ya textualmente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Por favor. Ya. ¿Qué me dice? Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Sí. Para que nos quede claro la doctrina correcta cristiana. Ya. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Amén. O sea, gloria a Dios. Y todos vivieron, amén, y todos bebieron. Está remontándose cuando estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel. Y todos en aquel tiempo bebieron de la roca espiritual. Dicen, la bebida espiritual, porque la roca los seguía. Y puntualmente el apóstol Pablo, ya no Pedro, ahora otro del apóstol y uno de los grandes, dice, y la roca era Cristo. Hermanos míos y hermanos católicos que nos escuchan ahí por las redes, no caigamos en el error de interpretación de simplemente versículos aislados, sin ningún sustento ni en el Antiguo ni en el Nuevo, hacer una doctrina, porque podemos ser engañados. O sea, no estoy diciendo, en este caso acá el hermano Julio, no pongo en duda su buena fe, sino simplemente quienes instauraron esa doctrina para el pueblo. Entonces, ahí en mi primera intervención, Julio, estoy descartando, refutando escrituralmente, bíblicamente, en el Antiguo y el Nuevo, de que definitivamente Pedro no
es la roca, Cristo es la roca. Ya. De más argumentos seguiré. A ver, gracias Ángel, a ver, creo que de repente no se entendió, pero nunca, y de repente le voy a preguntar a hermano Ángel, que alguna vez dije que Cristo no es la roca, o sea, además, eso lo creemos en la Iglesia Católica, Cristo es la roca, es la piedra angular, o sea, eso lo creemos, y es por eso que, como creemos que Cristo es la roca, ¿y qué quiere decir cuando se dice que Cristo es la roca? Y él lo dijo al inicio, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso quiere decir que Cristo es la roca. Es decir, que le creemos a Él, porque no hay otro a quien vamos a creer, porque es la verdad. Y como le creemos, y sabiendo que Cristo es la roca, pues vamos a creerle en Mateo 16:8, porque en Mateo 18, cuando di la explicación, nunca dije de que Pedro le quitaba el puesto a Cristo. Dije claramente, di a entender, hermano Ángel, de que Jesucristo, que es Dios, dejó un jefe, un pastor. Eso es lo que quise decir. Entonces, aclaremos, ahora es pastor. Jefe, pastor. ¿Por qué? Le di la cita bíblica, Juan 21, el 15 y 17, apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta las ovejas? El pastor. Cristo, como buen pastor, le dio ese cargo. No lo digo yo, lo dijo el mismo Jesucristo. ¿A quién se lo dio? A Simón Pedro. No se lo dio a Juan, no se lo dio a otro apóstol, no, a Pedro. De igual manera, en Mateo 18, ¿a quién le dio las llaves? No se lo dio a Jacob, no se lo dio a otro apóstol, no, se lo dio a Pedro. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Eso es lo que significa que es Pedro es piedra y no la piedra angular, es la piedra donde Cristo quiso dejarla para darle el cargo de pastor de la iglesia, de jefe. Eso es lo que yo he tratado de decir y no decir de que Pedro le quita el puesto a Jesús, por si acaso, aclarando. Entonces, y es por eso que si yo digo que Cristo es la roca, tengo que creer en Mateo 18, tengo que creer de que Cristo le dejó la autoridad a Pedro, porque creo que Cristo es la roca. Entonces, y vemos que si Cristo es la roca, entonces ahí todas las citas que me dijo, ¿no? Pues que Dios es la roca, pues se cumple, ¿no? Se cumple cuando yo crea en lo que Cristo dejó. Y si Cristo dejó a Pedro como pastor, y voy a darle una cita más para que él no diga que son solamente 2 citas, y él dijo, según él, y no me dio la fuente, ¿quién dice? Tiene que ser 3 citas para que la doctrina sea válida, o 3 o más. Hay bastantes citas que van a indicar, por ejemplo, en Isaías capítulo 20, del 21, perdón, capítulo 22, del 21 al 22, va a confirmar de que también esas palabras que dijo Mateo 18, Jesucristo, pues Jesucristo las agarra de Isaías. Ya, y vamos a leerlo acá. Isaías 22. Perdón, hermano, yo quiero saber de tu vida. ¿Dónde sale la palabra catolicismo? Sí, ahorita, déjame leer la cita y ahorita le... Vamos a ir poquito a poquito, que Claro. no pues estamos Sí. en debate programado, que se desarrolle, poquito a poquito se va a ir desarrollando unos puntos muy interesantes. Isaías 22, vamos a ver el 20, ¿no? Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías, le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá.
Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vemos claramente cómo hay un paralelismo, ¿no? Con Mateo 18. A ti te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Entonces, vemos que Cristo no se inventó, sino estaba agarrando las palabras del profeta Isaías para querernos hablar, ¿no? El querer de Dios, de dejar a un jefe visible. Y es por eso que Lucas 10:16 también nos puede ayudar, ¿no? Jesús le habla a los apóstoles. Fíjate, a quienes a ustedes escuche, a mí me escucha. A quienes a ustedes rechace, a mí me rechaza. Entonces vemos claramente cómo Jesucristo, que es Dios, deja a unos hombres. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje. Entonces, es decir, sabemos que la misión de Cristo es predicar al mundo. Por eso Él duró 3 años y le dejó el encargo a los apóstoles. Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñando. Fíjate que Jesús nos deja a ministros, a maestros para enseñar. No es de que yo agarre la Biblia e interprete a mi manera. Cristo dejó unos ministros, dejó su iglesia con ministros para enseñar. Si yo no me someto a los ministros, si yo no me dejo enseñar por los ministros que Cristo dejó, no estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Y es por eso que Pedro va a decir en 2 Pedro 1:20 que ninguna profecía de las Escrituras es de libre interpretación, no tiene interpretación privada. Es decir, no podemos interpretarla a nuestra manera. Por eso Cristo deja un grupo de personas, un magisterio, unos maestros para enseñar la doctrina. ¿Ya? Entonces, porque él habló de interpretación, ¿no? Entonces, yo digo, ¿a quién le dio el poder interpretar? Pues a los ministros, a los primeros, los apóstoles, ya para conectarlo a la iglesia, ya para terminar. Entonces, él puede decir, ya, pues yo los tengo, no, pero ¿quién históricamente, vamos a meter un poco de historia, qué iglesia se conecta con los primeros ministros y maestros, que son los apóstoles? A través de la historia, ya lo dije antes, tenemos en la historia, pues, si hablamos del primer del Papa, el primer obispo de Roma, desde Simón Pedro hasta el Papa Francisco, en una línea ininterrumpida de 266 papas. Y es por eso que, pues, estamos conectados con la Iglesia de Cristo, con los apóstoles. Esta es una evidencia histórica, la estoy poniendo para confirmar y decir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Los hermanos separados, con todo respeto, no tienen esa conexión histórica. Y ya lo sabemos que en el siglo XVI, con Martín Lutero, pues nacen las iglesias protestantes, o a menos que el hermano Ángel me pueda decir en el siglo I, II, III algún representante, pastor o ministro de su iglesia, pues de repente no conozco, de repente lo tendrá, ¿no? Pero la Iglesia Católica se da el lujo de decir, de tener una lista de papas, de tener una lista de sucesores de los apóstoles desde Cristo hasta la actualidad. O sea, en ese sentido, pues, a ver si me puede refutar el hermano Ángel, ¿no? Bueno, tal como mi primera... Al último puede haber este programa. María, si se pone este ladito, por favor, porque estamos, por favor, señor. Bueno, queda claro que lo que había argumentado en mi primera intervención, la roca en el cual se edifica la iglesia de Cristo es la declaración de Pedro, porque finalmente ese es el corazón doctrinal y teológico del cristianismo. Si Cristo no es la roca, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, no tendría sentido la iglesia, se derrumba, se desploma.
Por lo tanto, es un fundamento firme. No decir que Pedro, porque ciertamente, ¿cuál es el sustento? Pedro no murió por nosotros, pero no resucitó. El fundamento es la declaración que Jesús le dijo, por esa, ciertamente, sobre esa roca, es decir, esa declaración tan contundente que has dado, esa revelación tan fuerte que tú has dado, tan precisa doctrinalmente, sobre esa declaración fundaré mi iglesia. Y efectivamente el cristianismo se ha sostenido más de 2000 años de acuerdo a esa doctrina, que Cristo es la piedra, la roca en el cual se edifica toda la iglesia de Cristo. Punto número 2, y es algo que el hermano Julio, bueno, sigue dando en círculos de que no, y dándose contra la pared de que Mateo 16, 18 es Pedro, pero bueno, doctrinalmente eso es errado, ese es erróneo. Punto número 2, citó Isaías, hablando de que le daré las llaves y el cetro de Judá estará sobre ti. También, una vez más, hay que tener, digamos, algún criterio de interpretación. Ese texto de Isaías se está dando en un contexto histórico del pueblo de Judá y de Israel. Puntualmente eso es lo que se llama, eso es lo que se viene a llamar en teología una profecía de doble cumplimiento, porque en el momento está hablando sobre una profecía de un rey, del rey de Judá, que se alzará y que tendrá las llaves sobre el cetro de David. Puntualmente, ahí, un rey que se levantará. Pero ¿por qué se dice doble cumplimiento? Porque también habla de una profecía futura. Y esa doble profecía es tanto el rey que está por venir para el pueblo de Judá, el monarca, como para el ungido, el Cristo. Cristo es el que tiene las llaves. El que abre, lo dice Apocalipsis también. El que abre y nadie puede cerrar. El que cierra y nadie puede abrir. Ahí en ese texto de Apocalipsis se está hablando nítidamente de Jesucristo. Bueno, por un lado, por ahí van 2 partes, 3 partes. La tercera parte, me dice el hermano Julio, ya entró un poquito de historia y vamos ya un poquito porque como les mencionaba, nosotros tenemos una fe histórica, no es simplemente una doctrina que está vagando en el espacio-tiempo, en el limbo. Sí, el cristianismo tiene un sustento histórico. Por lo tanto, yo le planteo esto, y es una gran dificultad. Acá se cae la doctrina católica. Según ellos, Pedro es el sucesor de los papas, ¿correcto? Estamos en debate. Entonces, bueno, ya hablando porque mire, para poder llegar a la verdad, la fe verdadera, hay que verlo por el lado bíblico, escritural, doctrinal, porque una fe sin doctrina, ¿de qué estás hablando? Histórico y también moral. Es multifactorial, es distintos ángulos. Entonces, no nos podemos cerrar solamente en una. Ahora, el tema histórico, ya ingresando, qué bueno que lo tomaste, porque atribuye mucho de que es el sucesor los sucesores, ¿cómo es? El Papa es el sucesor de Pedro. Yo hago una pregunta para su intervención. Si es como dicen de que Pedro es el primer Papa, dígame en qué documento histórico de la Iglesia Católica Romana está la investidura de Pedro, porque ciertamente de los papas que vinieron, acá está el histórico. El papado data históricamente a partir del V siglo en adelante. Los primeros 5 siglos fue el cristianismo primitivo, fue realmente el cristianismo doctrinal, pegado a la Biblia, a partir del V siglo, incluso un poco antes. O sea, vamos a hablar de historia. Un poco antes, alguien por ahí me habló de historia, donde los primeros 3 siglos del cristianismo fue perseguido, y era ilegal ser cristiano, era un peligro. Por lo tanto, era un excelente filtro para que hombres inescrupulosos no se metieran, porque obviamente si era perseguido, yo no voy a querer unirme a una fe que puedo salir muerto. Pero cuando viene la degeneración doctrinal, lo que estamos hablando acá, la torcedura y este desvío de la fe, a partir, por lo menos, en el panorama histórico del 325, donde el emperador Constantino, que es un emperador romano pagano, en una jugada política para evitar que su imperio se fragmente, dice: mejor oficializo esta fe, pero bajo mis propios fundamentos.
¿Por qué mis propios fundamentos? Porque en el Imperio Romano tengo tanto cristiano como pagano. ¿Qué hago? Tengo que tener feliz a los dos. ¿Qué puedo hacer para que no haya una fractura en mi imperio? Voy a crear una religión que mantenga felices a los cristianos como a los paganos, que les gusta adorar sus estatuas de Zeus, de Afrodita, de Artemisa y todo lo demás. Fusionó. O sea, esto es una estrategia, un juego político. Ahí oficializa y hace esa simbiosis doctrinal. Entonces, ya la estatua que era Zeus, le quitó y le puso la cara de Cristo. Entonces, tanto cristianos como paganos en sus templos estaban felices. Pero acá hay un gran problema. Mientras la iglesia fue perseguida, se mantuvo pura. Pero lamentablemente cuando es oficial, Constantino también favorece a la iglesia, a esta iglesia que él fundó, y también financia con dinero, riquezas y terrenos para que pueda establecerse. Entonces es financiada por el Estado. Por lo tanto, donde hay riqueza, lamentablemente, y ya no hay persecución, ya no es un peligro ser cristiano, hombres inescrupulosos, gente de negocios, gente corrupta, gente sin ninguna moral, se comenzó a infiltrar por lo que son intereses económicos y de ganancia a la iglesia. Ahí es donde viene la debacle de esta iglesia que forma Constantino, pues, porque ya no me meto a la iglesia por convicción de fe, como era antes en la persecución. En la persecución era por fe, porque había visto y me había contado del Cristo vivo que había resucitado. Pero cuando ya no hay persecución y más bien hay riqueza, pues yo quiero pertenecer, yo quiero tener un cargo. Y así esto de las familias, incluso esto pasa, y te lo digo Julio, pasa desde el inicio, pasa en la Edad Media, pasa en la actualidad. En Italia se da, en el Renacimiento se dio también, las familias más acomodadas, más influyentes, para obtener más riquezas y mayor relevancia social, se metieron como cardenales, como papas, y una historia, qué bueno que lo nombras, una historia atroz porque lo que había dicho, ojo, porque lo que había dicho el apóstol Pablo, primero, la degeneración doctrinal. Pablo escribe su carta de Gálatas en el año 50-60, después de Cristo, el que ya era reciente, pero él dijo algo, en Gálatas 1.8, lo puedes leer ahí, 1.8, dice, Pablo prácticamente cierra, mientras que lo va buscando, Pablo prácticamente cierra el canon de la doctrina y los mandamientos que se deben seguir, la enseñanza de Cristo. Y después cuando él cierra dice, en Gálatas 1.8, miren, si mañana más tarde se apareciera un ángel del cielo o alguien que se aparezca, un ángel, vino Jesús, se apareció una virgen, ¿lo tiene ya? Gálatas capítulo 1 versículo 8. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El año 50-60 después de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo está diciendo, miren, lo que ya hemos enseñado, la doctrina de Cristo, si alguien viene posterior a nosotros, aún así, le dice hermanos, aún así se les aparezca un ángel bajado del cielo, si enseña una cosa distinta que ya hemos enseñado acá, sea maldito. O sea, lo pone dentro de la maldición. Él está cerrando ahí la doctrina cristiana. Por lo tanto, cuando ya, entonces ahí donde digo históricamente, después que ya se oficializa, ya vienen otras doctrinas que el cristianismo histórico no enseñó. Llámese veneración, adoración a la Madre de Jesucristo, María. Hablando históricamente, Julio, no vas a encontrar ningún texto de los primeros 3 siglos del cristianismo primitivo donde ellos especifiquen de que se debe adorar a María. 2, las imágenes tampoco están, pero después del tercer siglo para arriba, del quinto para arriba, sí, ya vienen las imágenes, adoración de imágenes. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre, lo dice la carta de los Hebreos, morir una vez y después el juicio.
Por lo tanto, diciendo, no existe un estado intermedio, no existe purgatorio. O mueres y te vas al cielo, o mueres y te vas al infierno. Está establecido que muera y después juicio. No dice, está establecido que muera y después, si moriste en gracia, puedes ir al purgatorio a purgar y después. Entonces, no lo dice, viene después. Entonces, ahí viene un poco a grandes rasgos la degeneración doctrinal del cristianismo puro y también moral que te había mencionado. Entonces, yo te pregunto, ¿no? Entonces, viendo estos, tú no vas a poder, porque si ya el catolicismo se adjudica que Pedro es el primer papa, entonces, por favor, dame el documento de los 3 primeros siglos donde ese título lo obtiene Pedro. Porque si es un título tan prominente, tiene que estar en los anales, porque de hecho, iba a decir, pero tercer siglo es muy antiguo. Disculpa, existen manuscritos del Antiguo Testamento de 1000 años antes de Cristo. Existen manuscritos de 1000 años. No va a haber documento uno de los primeros 3 siglos donde diga el Papa Pedro. Ya, el Papa no ya, porque no va a haber, porque tampoco lo hay en la Biblia. El obispo o el sumo pontífice Pedro, no hay. Ahora, dame un sustento bíblico o histórico donde Pedro fue como dices, un papa mariano, porque los papas ciertamente son marianos, ¿no? Los papas son marianos, rinden culto a María. Entonces, si Pedro es el primer papa, ¿dónde figura en la Biblia o en los textos históricos que él rendía adoración o veneración especial a María? Y a los santos también. O a sus demás hermanos, a Pablo. ¿Dónde me puede decir que Pedro, su palabra era infalible? No es así. En Gálatas capítulo 2 no era infalible, era un hombre que se equivocaba. En Gálatas capítulo 2:11 está una disputa de Pablo, uno de sus iguales, y le dice: oye, no seas hipócrita, porque te juntas con judíos cuando no están los gentiles, y cuando están los gentiles te juntas con gentiles. Padre Pedro, no seas hipócrita. Entonces no es la figura por ningún lado ni bíblico, ni histórico, no lo puedes, no tiene un sustento en el cual Pedro fue el primer papa. De hecho, yo te puedo decir históricamente, si Pedro fue el papa de que Jesús lo nombró, que ya descarté que no es, interpretativamente, si fuera sido en este momento papa, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia de Roma, la carta a los romanos, ahí está, capítulo 1, Romanos 1:7, no se dirige al Santo Padre Pedro y a la iglesia de Roma, al sumo pontífice? Oigan, por último, al apóstol Pedro. Pedro fue apóstol, no fue pastor. Tampoco. ¿Qué dice? Como no hay tal papado, ni bíblico ni histórico, lo que dice, y lo pueden ver ahí en redes, o lo pueden ver en la Biblia, la carta a Romanos 1:7, dice a los de la iglesia, les escribe a los de la iglesia de Roma, a la iglesia de Roma, de manera general. No hay un líder, no hay alguien que apacienta. Ah, también mencionaste que apacentar, ¿no? Que él es el pastor. Que él es el pastor. Bíblicamente también, mi estimado Julio, bíblicamente también dice Pedro en su primera carta, si me la puedes leer, por favor. Primera carta, capítulo 5, porque también buscar todas las citas como... A ver, rápido. Un ratito que estamos en debate programado. ¿Hay pecado o no hay? Ya no hay. ¿Qué libro? Primero de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5, del 1 al 4. Entonces, acá el hermano dice que delegó el pastorado a Pedro y que él era el pastor. Pero acá otra vez Pedro escribe, sabiendo, ¿no? Una revelación del Espíritu Santo que este tipo de doctrinas torcidas iban a llegar, él también se deslinda. Esperemos al pastor, dice, al pastor que es Cristo. ¿Puedes leerlo, por favor, hermano? A ver, a los ancianos que están entre vosotros, les exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está
para manifestarse. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. ¿Sí? Hasta 7 era. No tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. De igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos. Hasta el 5 es. Del 1 al 4. Al 4. Sí, mira, se cortó acá porque estuve armando. Ahí está, ahí Pedro no habla como una eminencia, no habla como un primado, habla como uno más, dice, así como los ancianos, yo también soy uno de los ancianos, como todos ellos. Él deslinda eso en todo tiempo. Él no reclama ni declara puntualmente que él sea un primado. Él más dice, esperemos al pastor de los pastores. Es decir, ya, yo lo pasentaré. Nosotros, dice, nosotros lo vamos a presentar a la grey, pero hasta que llegue el pastor de los pastores. Y esto es ratificado que lo dice en Juan capítulo 10, del 11 al 14. También es un poco largo y se va a extender mucho mi intervención. Bueno, simplemente diré que Jesús mismo declara, yo soy el buen pastor su vida da por la... ¿Por qué buen pastor? Porque él es él y no delega. Es decir, como que tú vas a ser, ahora, como yo no estoy, tú vas a ser. ¿Por qué? Porque delegaría al mismo Pedro la misma responsabilidad y misión que Jesús tenía, dar su vida por sus ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero eso no está declarado en Pedro. Yo soy el buen pastor, dice hasta el 14, si lo pueden leer está descartado. Pedro judaizaba, decía. Está descartado también la roca, en un primer está descartado pastor, y bueno, hay una cuestión histórica. El papado está descartado, escrituralmente histórico. Y bueno, y el judaísmo que estaba vigente. A ver, ratito, vamos a responder acá, ya creo que con eso ya hay de repente una pregunta. ¿Cuánto tiempo se está pasando? Más o menos, porque en realidad, discúlpame, 45. Ya, entonces ya no hay tiempo, ¿no? Para... No, bastantes cosas, has hablado bastantes cosas. Vamos a poner una hora, ¿ya? ¿Está bien? A ver, solamente has hablado muchas cosas de que tú presumes, o sea, que la iglesia enseña, y yo quiero aclarar, porque la iglesia no, número uno, no enseña, no es doctrina adorar imágenes, y eso es lo que tú has puesto, y para mí es yo lo veo como algo que, bueno, venerar, emoción. Venerar sí, pero adorar no. Es más, en nuestro credo está solamente a Dios. O sea, un solo, o sea, es decir, entonces la Iglesia Católica quiero desmentir, la Iglesia Católica no adora imágenes, tiene imágenes, pero no las adora, ¿ya? Aclarar eso. Luego, cuando hablaste del purgatorio, pues nosotros creemos en el infierno y en el cielo, pero no hay una tercera opción. Es decir, existe el purgatorio, que ese es otro tema, entonces, pero no quiero entrar solamente, pero decir de que igual que los hermanos cristianos evangélicos creemos en dos caminos, solamente hay dos caminos, el cielo y el infierno. Pero ahora el purgatorio no es una tercera opción, sino el purgatorio es pues la misericordia del Señor de que ya plenamente nosotros ya que hemos recibido la gracia de Dios, pero no hemos alcanzado la plenitud, la perfección. O sea, vamos a pasar por una purificación. Entonces, es el purgatorio. No hablemos cosas que no son. Entonces, ahora, con referente al Papa, que el Papa no es infalible, pues nosotros creemos, y yo creo que ahí él mismo se ha refutado. ¿Por qué? Disculpa que use esta palabra, disculpa. Pero no, parece que decir que de parte de los hermanos separados que el Papa es infalible o no es infalible, y hay que aclarar, el dogma de la infalibilidad papal no es de que el Papa sea impecable, y no es de que cualquier cosa que diga tenemos que decir amén, no, es solo en cuestiones de fe, doctrina y costumbre, es decir, en su calidad de obispo de Roma, de sucesor
de Papa, es decir, de representante de Cristo en la tierra, en cuestiones de fe, él va a declarar en su posición de ex cátedra, va a declarar dogma de fe, verdades, y es justo una de las verdades que ha declarado. Tenemos la Trinidad, y que también yo creo que usted también cree en la Trinidad, ¿no? Porque ya habló, ¿no? Y son dogmas de fe que la Iglesia Católica pues ha declarado. Y para terminar, hay un dogma de fe también que ha declarado, que es irrefutable, que el hermano Ángel también lo cree y no se ha dado cuenta. ¿Cuál es? Y yo le preguntaría ahí, o sea, haría la pregunta ahí, ¿cómo sabemos nosotros, y le preguntaría a los postulantes, cómo sabemos que los libros que tiene usted son palabra de Dios? Porque ha tenido que ver alguien con autoridad, ha tenido que ver alguien que haya discernido o coleccionado los libros y agrupado los libros inspirados, porque habían otros libros que no eran inspirados, y decir que estos libros eran palabra de Dios. ¿Y quién lo hizo? La Iglesia Católica. Es decir, en ese sentido, pues Cristo, el Papa, con la autoridad que Cristo le dio, dijo que era libros inspirados. Y eso lo hizo en un concilio romano en el año 382 con el Papa San Damaso I, que dijo, ya tú lo conoces, porque el Víctor lo habla mucho, ¿no? Seguro. Y ya me ha dado esa referencia. Y bueno, a menos que me equivoque, porque eso está en historia, y eso ya se confirma en Trento, y bueno, y eso es derivado del concilio de Cartago y otro, ¿no? Entonces, para terminar, los hermanos separados tienen la Biblia, y esa Biblia, quien dijo que era inspirado, lo dijo la Iglesia Católica, con la infalibilidad papal que tiene, porque en cuestiones de fe no se equivoca. Sí, es mío. Sí. Entonces, en ese sentido, entonces, como que hay una contradicción, porque ellos, los hermanos separados, aceptan la Biblia, las escrituras que la Iglesia Católica definió y dijo que eran palabra de Dios, pero rechazan a la Iglesia que las dio. Entonces, me gustaría de repente, algo rápido, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa contradicción? Entonces, yo por eso y es una de las razones por qué yo también creo que la Iglesia Católica, la verdadera, ¿por qué? Porque es la que nos dio la palabra de Dios. Es decir, por eso se dice que la Iglesia es, pues, madre y maestra, porque nos enseña, nos explica la palabra de Dios. Además hay una hermenéutica teológica mismo. Ya, nada más se quería redondear esa parte. En mi última intervención ya despedí de cada uno. ¿Ya? Sí, ya. Simplemente el tema ya de la Biblia. Ya para terminar, en el Concilio Vaticano II, 1958, no, perdón, eso viene ya después, antes, el Papa Gregorio VII, pueden buscarlo también en sus libros en el internet. Gregorio VII, o sea, eso se da para un segundo, tercer, porque hablar de la verdadera fe es amplio. Bueno, Gregorio VII, año entre 560 y 604, Gregorio VII, en una querella que tiene con el rey del Sacro Imperio Romano por el tema de las investiduras, porque habían intereses también ahí, y el Papa no quería quedarse atrás por las ingentes ganancias que eso daba, ¿no? La investidura de cardenales y demás. Escribe una carta papal que se llama, así búsquenla, Dictatus Papae. Sus 27 reglas que pone el Papa Gregorio VII al rey, como dice en cuestiones de dogma, y dice puntualmente: el Papa es el rey y soberano supremo del mundo. Lo pueden buscar en su carta. Entonces, como dice, pues cuando habla de fe y de dogma, ahí no se equivoca. Entonces no se equivoca que el rey del mundo es el Papa, ¿no?
Otra cosa que dice, la Iglesia romana no se ha equivocado, dice en sus 27 tesis, no se ha equivocado ni se equivocará, año 560 al 604. Entonces, primero, la primera afirmación, el Papa es el supremo amo del mundo. La Biblia, ¿qué dice en los Salmos? De Dios, Jehová es la plenitud de la tierra. El cielo, lo que está hecho en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Entonces, ¿a quién le hago caso, hermanos? ¿A quién le hagamos caso? ¿Al papado 500 o a la palabra de Dios? Se explica mucho antes, ahorita ya entro al tema de la palabra. Entonces, la Iglesia de Roma también dice, no se equivocó ni se equivocará. Acá lo citó los papas Borgia, una vida disoluta, de orgías, moralmente. O sea, entonces, ¿por qué te hago referencia a esto? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando se habla de fe tenemos que hablar de moral también. Porque si no, la palabra de Dios dice en Mateo 7, versículos 15 al 20, tendrán malos maestros, falsos maestros. ¿Cómo los conoceremos? Por los frutos de su vida. Por sus frutos los conoceréis. Dice, eso ya hablamos, sí, correcto, eso ya hablamos. Entonces, si tú te das cuenta, pueden ver en Google, la vida desde Constantino hasta los papas de la Edad Media, el Renacimiento, como la familia Borgia, donde no había realmente una vocación eclesiástica, una fe, vivían su vida pues en asesinatos. O sea, ¿por qué te digo? Porque la palabra, ¿por qué es relevante la moral? Porque en 1 Timoteo 3, del 1 al 12, el apóstol Pablo establece cómo tienen que ser los obispos, cómo tienen que ser los diáconos. Es relevante, o sea, no dice de buena reputación, dice hombres de una sola esposa, no, respetuosos, entonces así tienen que ser los obispos y diáconos. ¿Por qué tengo que ser relevante la moral? Porque la escritura lo hace relevante. Pero ya te han dado otro tema de la escándalo, porque pero ahí tendríamos que cuestionar también a los protestantes, que también, o sea, es como decir que ellos no tienen escándalo o no son pecadores, pues no es un argumento para mí, ¿no? Entonces, bueno, ya para cerrar este tema, entonces simplemente viendo toda la historia, y bueno, sería otro debate. Me gustaría hacerte unas dos preguntas, pero bueno, no sé si... Veniendo de la Biblia que fue dada por la Iglesia Católica. Señores, la Iglesia Católica no escribió, no compiló la Escritura, eso está en historia. El Antiguo Testamento, la Tanaj, que es tanto como la Torá, como los profetas y los salmos, fue inspirada a los judíos, fue custodiada por la fe judía, hablando que se cerró el canon del Antiguo Testamento hasta el 400 años antes de Cristo. Fue canonizada Y dijeron que estos son los libros del Antiguo Testamento. Entonces la Iglesia Católica ni desaparecía en el horizonte histórico. Estamos hablando de la Iglesia Católica del V siglo para adelante. Y el Nuevo Testamento se abre para la palabra inspirada. Entonces, el Nuevo Testamento se abre con los apóstoles, con las cartas del apóstol Pablo, hablando del año 50, 60, y se cierra el canon aproximadamente en 100 y tanto con el apóstol Juan en el Apocalipsis. El catolicismo histórico, como ya lo hemos demostrado, recién aparece a partir del V siglo en adelante. ¿Qué tiene que ver con la escritura? A no ser que tú, como te digo, me puedas demostrar, si puedes ahora o en el siguiente debate, no hay ningún problema, que antes de esos primeros siglos, sí, pues efectivamente existía la Iglesia Católica, existía el papado, existía la veneración a la Virgen María por los apóstoles. Es más, Jesús mismo dice en Marcos 3:35, tus hermanos, tu mamá te busca. Y él estaba con los discípulos. ¿Pero qué? ¿Quiénes son mis hermanos? Ellos, los que hacemos la voluntad de Dios, dándole, si bien cierto, respeto a su madre, pero en una preeminencia sobre la Iglesia. Todo aquel que cumple la ventaja. Sí, una pregunta solamente. Ahí no me... Para el tema de Biblia, ya que sobre lo que dices, o sea, la Iglesia Católica no estuvo ahí, no coleccionar los libros, pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿quién
¿quién dijo que esos libros eran inspirados? Porque recordemos que eran libros apócrifos que no eran inspirados. Correcto. El Evangelio de Tomás y tal. Entonces ha tenido que ver alguien que haya dicho esto es palabra de Dios, esto no. Correcto. O sea, esa es la pregunta. ¿Quién? Si no fue la Iglesia Católica. Voy a partir en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues, ya. Primero, en el Antiguo Testamento el canon se cierra 400 antes de Cristo. ¿Quiénes custodiaron ese canon inspirado? Los profetas. ¿Por qué después de 400 años de Cristo, si bien es cierto hubo literatura judía, nunca lo consideraron inspirados? Estamos hablando de libros como Tobías, Primera, Segunda de Macabeos, Judith, Eclesiástico, se producen después del 400 después de Cristo. Pueden googlearlo, pueden investigarlo. Se produce después, porque el pueblo judío, muy celoso de sus santas escrituras, nunca lo consideró, porque ellos reconocen que solamente hasta el 400 años antes de Cristo hubo profeta inspirado y levantado por Dios. Después de eso, nadie habló, levantado. ¿Quién dijo que eran inspirados? Estamos hablando de el sacerdocio judío. El sacerdocio judío, quienes custodiaban, eran los custodios de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. La Biblia en conjunto. Ahora, ya, y me voy ahora por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se cierra el Nuevo Testamento más o menos en el 100 después de Cristo, ya, pero existían otros evangelios también, seguro lo han visto. El evangelio de Tomás, María Magdalena, ya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo compiló? ¿Quién lo reunió? La iglesia primitiva, los apóstoles y los discípulos apóstoles. ¿A qué? ¿A dedo? No. Ellos tenían un criterio para poder establecer la canonicidad de los textos del Nuevo Testamento. ¿Cuál? Uno, primero, que los libros que iban a estar en la Escritura iban a ser libros que todas las comunidades cristianas compartían y lo recitaban o lo leían en sus cultos. Libros que no eran reconocidos por ese primer círculo de cristianos, Evangelio de Tomás de Judas, no va. Dos, tenía que haber sido escrito, otro criterio para la canonicidad, tenía que haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo cercano a un apóstol. Llámese Mateo, fue canonizado porque Mateo fue un apóstol. Claro, ahí fue, antes del catolicismo. Juan, el Evangelio de Juan, porque era un apóstol. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo, muy íntimo. Marcos, un discípulo del apóstol Pedro. Entonces fueron los apóstoles y la iglesia primitiva. Señores, no había catolicismo sino hasta el quinto. Una pregunta. La primera. Ángel, una pregunta. Con referente solamente, y está para terminar, dice la última pregunta. Ya, la pregunta es una pregunta muy importante, porque yo sé que los hermanos evangélicos su la autoridad de la Biblia. O sea, para ellos lo que diga la Biblia es palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo poder saber qué es lo que Dios quiere? Porque en medio de tantas iglesias o denominaciones que tienen también la Biblia y tienen doctrinas diferentes. O sea, a eso es lo que voy. O sea, si la palabra de Dios nos va a decir cuál es el camino, ¿por qué? O sea, en otras palabras, ¿cuál sería la interpretación correcta o el método para interpretarlo correctamente? Bueno, y con esto precisamente, ya estamos en tiempo ya, con eso doy mis últimas palabras. Buena pregunta. ¿Cómo establecemos la doctrina verdadera? Finalmente la fe verdadera. Claro. Hermanos, y esto es para todos ahí en redes sociales, tenemos que ir, dice en Mateo 28, 19, 20, los comisiona, vayan y bauticen, en el nombre de Cristo. Y dice Jesús puntualmente, y enseñen estas cosas que yo les he enseñado. ¿Cómo sabemos? Vayamos otra vez a los inicios, a la palabra de Dios. Jesús ora en Juan 17:17, le dice a su discípulo a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Segundo versículo, vayamos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuál es la fe verdadera? Aquella iglesia que se sigue estrictamente a la palabra escrita. Secta que aumenta o quita cae en anatema, Galatas 1:8. Por eso es importante, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús lo dijo, conozcamos la palabra de Dios a todos. No va a haber pastor, no va a haber secta, no va a haber papado que nos pueda mentir si tenemos el conocimiento de la Escritura, en su palabra escrita. Y ahí instruye precisamente el apóstol Pablo, ya para cerrar, sobre la doctrina apostólica y da un credo de 50 recién nacido. El primer credo cristiano, lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3
al 8, pueden verlo con más detenimiento ahí. Dice, porque primeramente yo les enseño aquello que yo recibí, dice Pablo. Pablo no inventó. Que Jesucristo fue crucificado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y después apareció a los 12 y después a más de 500 hermanos, todos a la vez. Algunos viven y otros ya duermen, y después apareció a los apóstoles y como último se me apareció a mí como un abortivo, dice. Ese es el credo cristiano, hermanos. Entonces, primero que Dios se hizo hombre y se hizo carne para que todos nuestros pecados, porque ciertamente somos pecadores, podamos ser perdonados por la sangre y el sacrificio de Cristo. Amén. Toda gente pone su fe en Él, tiene vida eterna y no va a condenación al infierno. Ok, ya. La última palabra es esa última palabra que yo le diga. Nada más. Ya se me... Nada más, yo no puedo hacer nombre de Cristo. Ahí nomás ya lo ponemos.